Únete al terror en cuentos de terror aterradores. Queridos amantes del miedo, si te encantan las historias que te hacen estremecer, suscríbete al canal Cuentos de Terror Aterradores. Deja tu like, comenta tus pensamientos más oscuros y comparte el enlace con todos tus amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad de pesadillas. Cada suscripción, comentario y like nos ayuda a traer más contenidos escalofriantes y maravillosos. No dejes que el terror pare. Únete ahora y forma parte de nuestras historias aterradoras. Suscríbete, comenta, da like y comparte. El camarón dorado del infierno. La traición que hace explotar cabezas y destroza almas. Era una noche de tormenta en la Ciudad de México, de esas que hacen que el cielo parezca un monstruo rugiente, escupiendo relámpagos como dientes afilados. La lluvia azotaba las ventanas de la casa de Pablo, como si quisiera entrar a la fuerza, golpear las paredes y revelar todos los pecados escondidos en las sombras. Pablo, un hombre de 30 y tantos, con el pelo revuelto y una barba descuidada que lo hacía parecer un alma perdida, estaba solo en su departamento en la colonia Roma. El reloj marcaba la medianoche y el silencio solo era interrumpido por el golpeteo incesante del agua contra el vidrio. De repente, unos golpes fuertes en la puerta lo sacaron de su letargo. ¿Quién demonios vendría a esa hora, bajo esa tormenta? Pablo se levantó del sofá, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Abrió la puerta con cautela y allí estaba ella, Elizabeth, empapada hasta los huesos, con el maquillaje corrido por la lluvia, pareciendo un fantasma salido de una pesadilla. Sus ojos, usualmente llenos de fuego y pasión, ahora estaban vidriosos por el miedo. «Pablo, por favor, déjame entrar», suplicó, su voz temblando como las hojas en el viento. Él la dejó pasar, cerrando la puerta detrás de ella con un clic que sonó como el cierre de un ataúd. Se sentaron en el sofá y Pablo le ofreció una toalla para que se secara. El aroma de su perfume mezclado con el olor a lluvia húmeda llenaba la habitación, recordándole todas las noches prohibidas que habían compartido. «¿Qué pasa, Eli? ¿Por qué vienes a esta hora?», preguntó él, intentando sonar calmado, pero sintiendo un nudo en el estómago. Elizabeth lo miró fijamente, sus labios temblando. «No podemos seguir con esto, Pablo. La traición, el engaño con mi marido. Tengo miedo de que lo descubra. Algo horrible va a pasar si no paramos». Pablo frunció el ceño, confundido. «Pero, ¿cómo estás tan segura? ¿Te dijo algo? ¿Te vio con alguien?» Ella negó con la cabeza y un trueno retumbó fuera, haciendo vibrar las ventanas. «No, no es eso. Tuve un sueño tan real que me desperté gritando. Fue como si el diablo mismo me estuviera susurrando al oído». Pablo se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. «Cuéntame, ¿qué soñaste?». Elizabeth respiró hondo y comenzó a narrar, su voz bajando a un susurro que competía con el rugido de la tormenta. Mientras hablaba, Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo invisible estuviera escuchando en la oscuridad. En el sueño, Elizabeth se encontraba en una casa lujosa en las afueras de la ciudad, una mansión con techos altos y muebles antiguos que crujían como huesos viejos. Era su casa, pero no lo era. Todo parecía distorsionado, como si el mundo se hubiera torcido en un espejo roto. La empleada doméstica, una mujer menuda con ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sirvió la cena en la mesa del comedor. El aire olía a mariscos frescos, pero con un toque metálico como sangre mezclada con sal. Elizabeth se sentó frente a su marido, Ricardo, un hombre de negocios exitoso con una mandíbula cuadrada y ojos que siempre parecían calcular todo. Sobre el plato había un camarón gigante, de un color dorado iridiscente que brillaba bajo la luz de las velas. No era como ningún camarón que hubiera visto antes. Parecía casi vivo, con venas pulsantes bajo su caparazón translúcido. «¿Qué clase de camarón es este?», preguntó ella pinchándolo con el tenedor. Su voz sonaba hueca en la habitación vasta. Ricardo levantó la vista de su plato con una sonrisa que era más una mueca. «Es una especie rara,
pescada solo en las profundidades de Tailandia. Dicen que trae buena suerte, o mala, dependiendo de quién lo coma. Elizabeth sintió un escalofrío, una energía negativa que emanaba del plato como un humo invisible. Era como si el camarón la estuviera mirando, juzgando sus pecados, pero el hambre, o quizás la curiosidad, la impulsó. Lo llevó a la boca, masticó lentamente. El sabor era exquisito al principio, dulce y salado, pero luego vino el amargor como veneno disfrazado de delicia. De repente, una punzada aguda en la cabeza la hizo jadear. «No me siento bien», murmuró poniéndose de pie. La habitación giraba. Las sombras en las paredes se alargaban como dedos acusadores. Ricardo la observó retirarse, y en sus labios se formó una sonrisa discreta, siniestra. El aire se volvió pesado, cargado de un secreto oscuro. ¿Qué había hecho él? ¿Había envenenado la comida? ¿O era algo peor, algo sobrenatural que se retorcía en las profundidades de ese camarón dorado? Elizabeth subió las escaleras tambaleándose, cada paso resonando como un latido en su cráneo. Se metió en la cama, pero el dolor no cesaba. Era como si algo vivo estuviera creciendo dentro de ella, arañando para salir. Al día siguiente, en el sueño, el sol entraba por las ventanas como cuchillos de luz, pero Elizabeth se sentía atrapada en una niebla de dolor. Ricardo salió de la casa temprano, con su maletín en mano y una despedida fría. «Cuídate, amor. No hagas nada que te arrepientas». Tan pronto como la puerta se cerró, Elizabeth marcó el número de Pablo. Su voz al teléfono era un susurro urgente. «Ven, por favor. Entra por la puerta de atrás, que los sirvientes no te vean». Pablo llegó sigiloso, como un ladrón en la noche, aunque era pleno día. Subieron al dormitorio principal, una habitación con cortinas pesadas que bloqueaban la luz, creando un nido de oscuridad perfecto para sus pecados. Se besaron con pasión, pero en medio del beso, el dolor regresó más intenso que nunca. Era como si un hierro candente estuviera presionando su sien. Pablo se apartó, jadeando, y miró su rostro. Sus ojos se abrieron en horror puro. «Dios mío, Eli, ¿qué es eso en tu cabeza?». Elizabeth se tocó la frente y sintió un bulto palpitante, como un corazón latiendo bajo la piel. Era redondo, hinchándose y deshinchándose con un ritmo siniestro. «No», gritó corriendo al espejo. Allí lo vio, el camarón dorado, ahora incrustado en su cráneo, vivo y retorciéndose. Sus ojos diminutos la miraban con maldad ancestral. Era la maldición susurrando en su mente. «Traidores pagan con sangre». El dolor se intensificó y de repente su cabeza explotó desde adentro. Un estallido de carne, hueso y sangre que salpicó las paredes como una pintura macabra. Pablo gritó, cayendo de rodillas, mientras el camarón dorado caía sobre la cama, arrastrándose lentamente hacia él, listo para su próximo huésped. De vuelta en la realidad, Elizabeth terminó de contar el sueño, su rostro pálido como la muerte. La tormenta afuera parecía calmarse, pero el silencio en la habitación de Pablo era opresivo. «No puedo seguir traicionando a Ricardo», dijo ella levantándose. «Esto es una advertencia. Deseo que seas feliz, Pablo. Adiós». Ella salió bajo la lluvia menguante, dejando a Pablo solo con sus pensamientos. Él se rió nervioso al principio. ¿Un camarón que hace explotar cabezas? Pendejadas, solo un sueño loco. Pero en el fondo, un gusano de duda se retorcía. ¿Y si era más que eso? Se sirvió un trago de tequila, intentando ahogar el miedo, pero las sombras en las esquinas de la habitación parecían observarlo. Mientras tanto, Elizabeth llegó a su casa en Polanco, una mansión real que ahora le parecía un laberinto de secretos. Ricardo estaba en su estudio, sentado en la escribanía con papeles esparcidos. Ella lo abrazó por detrás, susurrando: «Te amo tanto, mi amor. Nunca te dejaría». Él se giró, sonriendo con calidez falsa. «Yo también, Eli». «Duerme bien». Pero cuando ella subió las escaleras, Ricardo se quedó solo. Su sonrisa se torció en algo siniestro, como la de un depredador que ha cazado su presa. Murmuró para sí mismo: «Qué bueno que tuviste ese pesadillo.
Ahora todo volverá a la normalidad. Sacó su teléfono y marcó un número. Oye, detective, ya no necesito las grabaciones. Quítale las escuchas a su ropa. Sí, todo está bajo control. Colgó riendo bajito, sus ojos brillando con una maldad que nadie sospechaba. Días pasaron, pero el sueño no abandonaba a Elizabeth. En la Ciudad de México el tráfico rugía como un monstruo eterno, pero en su mente el silencio era peor. Comenzó a notar cosas extrañas, un dolor de cabeza ocasional, como un eco del sueño, sombras en los espejos que parecían moverse solas. Ricardo actuaba normal, pero sus sonrisas ahora le parecían máscaras, ocultando algo podrido debajo. Una noche, sola en la cama mientras Ricardo trabajaba tarde, Elizabeth oyó un susurro. Venía de la cocina. Bajó las escaleras descalza, el piso frío como una tumba. En la nevera encontró un plato con mariscos y allí, brillando bajo la luz tenue, un camarón dorado idéntico al del sueño. Gritó, dejando caer el plato. El camarón se arrastró por el suelo, sus patitas clicando como uñas en un ataúd. ¿Era real o su mente la traicionaba? Corrió de vuelta a la cama, pero el sueño regresó esa noche, más vívido. Ahora, el camarón no solo explotaba su cabeza, sino que devoraba su alma, dejando un cascarón vacío. Pablo, por su parte, no podía dormir. Investigó en línea sobre maldiciones tailandesas, encontrando leyendas de espíritus vengadores en forma de criaturas marinas. ¿Coincidencia? ¿O Ricardo había descubierto todo y planeaba algo peor? El suspense crecía como una niebla espesa. Elizabeth confrontó a Ricardo. ¿Sabes algo de un camarón dorado? Él se rió, pero sus ojos lo traicionaron con un destello de conocimiento. Esa noche invitó a Pablo a una cena de negocios, pero era una trampa. Pablo llegó, nervioso, y vio el plato. Camarones dorados. Comió uno y el dolor comenzó. Su cabeza palpitaba, un bulto formándose. Elizabeth lo vio y gritó, «¡Es real! ¡La maldición!». Pablo huyó, pero en su departamento el bulto creció. Sintió el camarón dentro, susurrando pecados pasados. Llamó a Elizabeth, «¡Ayúdame! Está vivo dentro de mí». Ella corrió a su lado, pero Ricardo lo seguía en las sombras, con un detector en mano, riendo maníacamente. La tormenta regresó, más feroz. Elizabeth y Pablo se reunieron en un motel barato en la periferia, planeando escapar, pero el dolor los azotaba. En el espejo, vieron los camarones en sus cabezas, latiendo como corazones malditos. Ricardo irrumpió revelando todo. «Descubrí tu traición hace meses. Encontré una bruja en Tailandia que maldijo esos camarones. Solo explotan en traidores. Lucharon, pero la maldición activó. Cabezas palpitando, sangre inminente». Elizabeth apuñaló a Ricardo con un tenedor, pero el camarón saltó de él a ella, intensificando el terror. En el clímax, cabezas explotaron en una sinfonía de horror, pero no murieron. Sus almas quedaron atrapadas en los camarones, arrastrándose eternamente, buscando nuevas víctimas. Ricardo, moribundo, rió. La traición nunca muere. Años después, en México, leyendas de camarones dorados circulan advirtiendo: «Traiciona y tu cabeza explotará». Elizabeth y Pablo, espíritus errantes, susurran en sueños ajenos, perpetuando el ciclo de terror. La lluvia cae y el ciclo comienza de nuevo. Ricardo nació en 1980 en un barrio pobre de Guadalajara, Jalisco, donde las calles olían a tierra mojada y humo de fogatas improvisadas. Su casa era una choza de adobe y lámina, con techos que goteaban en las lluvias monzónicas. Su padre, un borracho empedernido llamado Javier, trabajaba en una fábrica de tequila, pero gastaba más en cantinas que en comida. La madre de Ricardo, María, era una mujer devota, siempre con un rosario en mano, susurrando oraciones para ahuyentar los demonios que, según ella, acechaban en las sombras. Desde niño, Ricardo sentía que algo lo observaba.
En las noches, oía rasguños en las paredes como uñas arañando madera. «Son las ratas», decía su padre, riendo con aliento a alcohol, pero Ricardo sabía que no. Una vez, a los 8 años, vio una figura en la esquina de su habitación. Un hombre sin rostro, con ojos como pozos negros, susurrando su nombre. Ricardo, traidor. Despertó gritando, pero su madre lo calmó con una historia. En esta tierra, los espíritus de los traicionados no descansan. Tu abuelo traicionó a su socio en un negocio y pagó con su vida en un incendio misterioso. Ese incendio. Fue el incendio del Hospital Civil Viejo en 2005, que Ricardo conocería años después, pero ya en su infancia, las llamas metafóricas ardían. Javier traicionó a María con una vecina y una noche la casa se llenó de humo. Ricardo, escondido bajo la cama, vio cómo su padre huía dejando a su familia atrás. María lo salvó, pero el fuego le dejó cicatrices en las manos. Desde entonces, Ricardo juró nunca ser débil como su padre. Pero el susurro del hombre sin rostro volvió. La traición corre en tu sangre. Adolescente, Ricardo era listo, con ojos agudos que veían oportunidades donde otros veían miseria. En la secundaria se unió a un grupo de chamacos que robaban en el mercado. Su mejor amigo Luis era como un hermano. Compartían todo: cigarrillos robados, sueños de riqueza. Pero un día, la policía los acorraló. Ricardo, aterrado, delató a Luis para salvarse. Fue el oficial. Yo solo pasaba por ahí. Luis fue a la cárcel juvenil y Ricardo quedó libre. Pero esa noche, el hombre sin rostro regresó en sus sueños, más claro. Una silueta quemada, oliendo a carne chamuscada. Traicionaste, ahora pagarás. Al día siguiente, Luis se suicidó en su celda, colgándose con una sábana. Ricardo encontró una nota en su buzón. La traición explota desde adentro. Sintió un dolor en la cabeza, como si algo vivo latiera bajo su piel. Fue el primer atisbo de la maldición que lo perseguiría. Huyó a la Ciudad de México a los 18, cambiando su nombre de Ricardo López a Ricardo Vargas, borrando su pasado como se borra una mancha de sangre. Empezó como mensajero en una empresa de importaciones, escalando con astucia y traiciones pequeñas, robando ideas a colegas, mintiendo en informes. Cada ascenso venía con un sueño peor: cabezas explotando, sangre dorada salpicando paredes. A los 25, Ricardo viajó a Tailandia por negocios. Bangkok era un caos de luces neón y olores exóticos, pero él buscaba más. Contactos en el mercado negro. En un bar oscuro de Patpong, conoció a una mujer llamada Sita, una bruja de ojos negros que vendía curiosidades. ¿Quieres poder sobre los traidores?, le preguntó, sonriendo con dientes afilados. Sita lo llevó a un templo olvidado en la jungla, donde el aire era espeso como sangre. Allí, en un altar rodeado de estatuas de demonios con caparazones, le contó la leyenda del camarón dorado, una criatura maldita, nacida de un espíritu ancestral traicionado por su amante. Se pesca en aguas prohibidas, donde los ahogados susurran secretos. Quien lo come y traiciona, siente cómo crece dentro, latiendo como un corazón robado, hasta que explota la cabeza en una lluvia de venganza.
Ricardo rió, escéptico, pero compró un frasco con especímenes vivos preservados en un líquido dorado. «Úsalos con cuidado», advirtió Zita. La maldición no distingue entre el traidor y el vengador. En el vuelo de regreso, soñó con Luis, su cabeza explotando y del cráneo saliendo un camarón que se arrastraba hacia él, susurrando: «Ahora eres como yo». De vuelta en México, Ricardo usó el conocimiento tailandés para importar mariscos raros, construyendo un imperio. Traicionó socios. Uno desapareció en un viaje. Otro se suicidó tras perder todo. Cada vez el dolor de cabeza regresaba, un pulso siniestro. Encontró a Elizabeth en una fiesta de élite, una mujer hermosa con ojos que prometían pasión. Se casaron, pero Ricardo siempre sospechó. Su pasado lo hacía paranoico. Instaló escuchas en su ropa, contrató detectives. Cuando confirmó la traición con Pablo, el hombre sin rostro, ahora revelado como el espíritu de su abuelo traicionado, le susurró: «Úsalo, haz que paguen». Preparó la cena con el camarón dorado, sonriendo mientras lo servía. Pero no sabía que la maldición se volvía contra el usuario. Cada víctima alimentaba su propia oscuridad. Años antes de Elizabeth, Ricardo tuvo una amante, Carla, que lo traicionó con un socio. Le dio un camarón disfrazado en una cena romántica. Esa noche, oyó sus gritos desde lejos, la cabeza explotando en el baño de un hotel. La policía lo llamó aneurisma, pero Ricardo encontró el camarón en la escena, arrastrándose de vuelta a su frasco. Lo guardó en su estudio, un trofeo macabro. Pero Carla no se fue. Su espíritu comenzó a aparecer, una sombra en los espejos, susurrando: «Traidor». Ricardo consultó a una curandera en Xochimilco, quien le dijo: «Has despertado a los nahuales del mar. Cada traición ata un alma a la tuya. Pronto tu cabeza latirá». En los meses previos al sueño de Elizabeth, Ricardo veía fantasmas por todas partes. Luis en las calles, Carla en la cama, su padre quemado en las sombras. El frasco de camarones parecía vivo, burbujeando solo. Investigó en libros ocultos. La maldición tailandesa se originaba en un rey traicionado, cuya reina lo envenenó con una criatura similar. El rey maldijo el mar, y ahora los camarones eran sus mensajeros. Ricardo probó uno él mismo, en un momento de locura, pero no explotó. «Solo afecta a traidores activos», pensó, pero el pulso en su cabeza creció, un recordatorio de que su sangre estaba maldita desde la infancia. Cuando Elizabeth tuvo el sueño, Ricardo ya lo sabía todo. El detective le había dado grabaciones, gemidos, nombres susurrados, pero en lugar de confrontar, usó la maldición. Preparó el camarón, murmurando un hechizo de Zita. Vio cómo Elizabeth palidecía al comerlo y sonrió. Ahora volverá a mí. Pero en la noche, solo en su estudio, sintió el bulto en su propia cabeza. La traición a su familia, a Luis, a Carla, todo regresaba. El hombre sin rostro apareció real. Tú eres el mayor traidor. El pasado de Ricardo no es solo historia, es una maldición viva. Hoy, mientras Elizabeth y Pablo sufren, él siente el camarón dentro, latiendo. Pronto explotará, liberando espíritus que arrastrarán más almas. En México, leyendas como esta circulan, hombres como Ricardo devorados por sus pecados. Si lo encuentras, no lo mires a los ojos. Podrías ver tu propia traición reflejada y sentir el pulso comenzar. Este pasado explica por qué Ricardo es así. Un hombre forjado en fuego y traición, ahora un conducto para horrores ancestrales. ¿Quieres explorar más? ¿El de Elizabeth, quizás? El terror nunca acaba.
Elizabeth nació en 1985 en un pueblo costero de Veracruz, donde el mar Caribe lamía las playas como una lengua hambrienta y el aire siempre olía a sal y podredumbre. Su casa era una cabaña de madera carcomida por la humedad, con techos de palma que crujían bajo el peso de las tormentas tropicales. Su padre, un pescador llamado Antonio, salía al mar antes del amanecer, regresando con redes llenas de criaturas que parecían salidas de pesadillas. Peces con ojos bulbosos, camarones que se retorcían como si supieran su destino. Su madre, Rosa, era una mujer de ojos hundidos y manos callosas, obsesionada con leyendas locales. El mar guarda secretos, le susurraba a Elizabeth por las noches, mientras el viento aullaba fuera. Hay espíritus en las profundidades, traicionados por amantes infieles, que regresan en forma de bestias doradas. Elizabeth, a los 6 años, veía sombras en las olas, figuras ahogadas que la llamaban por su nombre. Una noche, durante una tormenta, Antonio no regresó. Su bote apareció destrozado, con un camarón dorado extraño clavado en la madera, como una advertencia. Rosa gritó que era una maldición. Antonio había traicionado a su familia con una mujer en el puerto. Desde entonces, Elizabeth sintió un vacío, un susurro en su mente. La traición te encontrará. Adolescente, Elizabeth era hermosa, con cabello negro como la medianoche y ojos que prometían tormentas. En la secundaria del pueblo, se enamoró de Miguel, un chico de sonrisa fácil y promesas vacías. Compartían besos robados en la playa, bajo la luna que iluminaba el mar como un espejo roto. Pero Miguel la traicionó, la dejó por otra, riendo de sus lágrimas. Elizabeth, con el corazón hecho trizas, juró venganza. Una noche lo invitó a un picnic junto al mar. Le sirvió mariscos frescos, incluyendo un camarón raro que encontró en la red de su padre, dorado y pulsante. Miguel lo comió, riendo. Horas después, gritó de dolor, un bulto latiendo en su cabeza. Elizabeth huyó, pero oyó el estallido lejano, como un trueno interno. Al día siguiente, el cuerpo de Miguel apareció en la playa, cabeza reventada, y el camarón arrastrándose de vuelta al mar. La policía lo llamó accidente por explosión de gas, pero Elizabeth sabía. Había despertado algo antiguo. Esa noche soñó con su padre ahogado y deformado. Hija, la traición te ata al mar, pronto latirá en ti. Huyó a la Ciudad de México a los 17, cambiando su apellido de Gómez a Herrera, enterrando su pasado como se entierra un cadáver en la arena. Empezó como mesera en un restaurante de mariscos en el centro histórico, atrayendo miradas con su belleza. Pero cada cliente infiel le recordaba a Miguel, y un dolor de cabeza ocasional la hacía temblar. ¿Era el comienzo? A los 22, Elizabeth trabajaba en un bar de moda en Condesa, donde el tequila fluía como sangre y los secretos se susurraban en la oscuridad. Allí conoció a un hombre mayor, un importador de Tailandia llamado Víctor, con ojos que ocultaban abismos. La sedujo con promesas de lujo, pero pronto reveló su lado oscuro. Coleccionaba curiosidades del mar, incluyendo camarones dorados preservados en frascos. Son malditos, le contó una noche en su penthouse con vistas al caos de la ciudad. Provienen de leyendas tailandesas
donde traidores pagan con explosiones internas. Elizabeth sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Era como el de su infancia? Víctor la traicionó con su secretaria y en venganza, ella le sirvió uno en una cena. Lo vio sufrir, el bulto, el latido, la explosión en su baño de mármol. Limpió la escena, robó su dinero y huyó. Pero Víctor no murió del todo. Su espíritu comenzó a aparecer, una sombra húmeda en los espejos, susurrando: «Traidora, el mar te reclama». Elizabeth consultó a una bruja en Tepito, quien le advirtió: «Has invocado a los espíritus del agua. Cada traición te acerca al pulso en tu cabeza». Ascendiendo socialmente, Elizabeth usó el dinero de Víctor para estudiar diseño, atrayendo a hombres ricos. Traicionó a varios, un banquero, un político, dejando un rastro de aneurismas inexplicables. Cada vez encontraba un camarón dorado en la escena, arrastrándose como un recordatorio. A los 28, conoció a Ricardo en una gala de Polanco. Él, con su sonrisa siniestra, la cautivó. Se casaron, pero Elizabeth sentía la atracción por otros. Pablo fue el último en una cadena. Ricardo, sin saberlo, importaba los mismos camarones. Cuando Elizabeth comenzó el affair, los sueños regresaron. Su padre ahogado, Miguel reventado, Víctor susurrando. El dolor de cabeza se intensificaba, un eco de la maldición que corría en su sangre veracruzana. Antes de Pablo hubo una amante, Ana, una amiga que la traicionó robando un diseño. Elizabeth la invitó a cenar mariscos y vio la explosión de cerca. Sangre dorada salpicando, el camarón emergiendo vivo. Ana ahora la persigue como fantasma, una figura mojada en las noches de lluvia, goteando agua salada en el piso. Elizabeth intentó romper el ciclo, visitando chamanes en Catemaco, Veracruz. Uno le dijo: «Tu linaje es maldito. Tu abuela traicionó a un pescador invocando el espíritu del camarón. Solo la lealtad rompe el lazo, pero la traición es adictiva». En los meses antes del sueño profético, Elizabeth veía alucinaciones, camarones dorados en su plato, latiendo como corazones. Investigó en bibliotecas ocultas. La maldición se remonta a un náufrago tailandés en costas mexicanas, fusionando leyendas indígenas con asiáticas. El traidor siente el pulso y explota desde adentro. Traicionó a Ricardo por placer, pero el suspense crecía. ¿Sabía él? El detector en su ropa era desconocido, pero sentía ojos invisibles. Cuando comió el camarón de Ricardo, la maldición se activó, su pasado colisionando con el de él. El bulto latió, espíritus de Miguel, Víctor y Ana susurrando: «Únete a nosotros». Elizabeth corrió a Pablo, pero el terror la consumía. El pasado de Elizabeth no es mera historia, es una trampa viva. Hoy, mientras Ricardo sonríe siniestro, ella siente el camarón dentro, alimentado por traiciones pasadas. Pronto explotará, liberando almas que arrastrarán a más. En Veracruz y México, cuentos como este advierten: traiciona, y el mar te devorará desde adentro. Si la ves, no beses sus labios, podrías sentir el pulso comenzar en ti. Este pasado ilumina por qué Elizabeth es así, una mujer forjada en olas y venganzas, ahora un portal para horrores marinos. ¿Quieres cavar más profundo? ¿El de Pablo, tal vez? El abismo llama. Capítulo 1. La novia del muelle. Ubicación: Puerto de Mazatlán, Sinaloa, 1890. En las noches brumosas de Mazatlán, los pescadores evitan el muelle viejo, donde las olas parecen susurrar nombres. Cuentan que ahí vivía Clara, una joven de ojos como el mar y cabello que brillaba bajo la luna.
estaba prometida a Esteban, un pescador robusto que navegaba semanas enteras, pero Clara, aburrida de la espera, se enamoró de un comerciante español, Diego, que le prometía joyas y una vida lejos del olor a pescado. Una noche, Esteban regresó antes de lo esperado y los encontró juntos en la cabaña de Clara. Herido, no dijo nada, solo se fue al mar. Al día siguiente, su bote apareció vacío, con un camarón dorado clavado en el timón, brillando como oro envenenado. Clara, riendo con Diego, lo comió en una sopa, burlándose de las supersticiones. Pero esa noche, un bulto latió en su cabeza. Diego despertó con un grito. La cabeza de Clara explotó, salpicando sangre dorada, y el camarón se arrastró hacia él. Dicen que Clara aún ronda el muelle, una figura empapada que susurra: «Traidor, el mar te reclama». Los pescadores juran que si encuentras un camarón dorado en tus redes, debes quemarlo o sentirás el pulso en tu cráneo. Esta leyenda conecta con Elizabeth. Su abuela paterna vivía en Mazatlán y contaba esta historia, sembrando en ella el miedo al mar y sus maldiciones. Capítulo 2. El pacto del nahual marino. Ubicación: costas de Yucatán, 1750. En un pueblo maya cerca de Celestún vivía Cook, un pescador que amaba a Ixchel, una curandera de ojos oscuros. Pero Cook traicionó su amor al seducir a la hija del cacique, buscando poder. Ixchel, destrozada, hizo un pacto con un nahual del mar, un espíritu mitad hombre, mitad criatura marina, que le dio un camarón dorado. Aliméntalo al traidor y pagará. Cook comió el camarón en un banquete, ignorando las advertencias de los ancianos. Esa noche, su cabeza latió como un tambor ritual. Al amanecer, explotó frente al pueblo, y del cráneo emergió el camarón, arrastrándose al agua. Pero el nahual no terminó ahí. Ixchel también sintió el bulto, pues su traición al amor puro la marcó. Ambos, ahora espíritus, vagan en las lagunas de Yucatán, sus sombras reflejadas en el agua salada. Los pescadores modernos dicen que el nahual aún ofrece camarones dorados a los traicionados, pero el precio es alto. Tu alma queda atada al mar. Ricardo escuchó esta leyenda en un viaje a Mérida, y fue lo que lo llevó a buscar a la bruja Sita en Tailandia, conectando su maldición con esta antigua. Capítulo 3. La viuda de Catemaco. Ubicación: Catemaco, Veracruz, 1920. En Catemaco, tierra de brujos, vivía Soledad, una viuda que vendía pescado en el mercado. Su esposo, un marinero, la traicionó con una extranjera, dejándola sola con 2 hijos. Furiosa, visitó a un brujo que le dio un camarón dorado diciendo: «El traidor pagará, pero cuidado, la venganza te consume». Soledad lo cocinó para su esposo, quien regresó buscando perdón. Esa noche, su cabeza explotó, salpicando el altar de la casa con sangre dorada. Pero Soledad no escapó. El camarón reapareció en su cocina y el bulto latió en su cabeza. Aterrada huyó al lago, pero los brujos dicen que su espíritu aún vaga, ofreciendo camarones a mujeres traicionadas, susurrando: «Véngate, pero pagarás». Elizabeth visitó Catemaco buscando respuestas, y un brujo le contó esta historia, advirtiéndole que su linaje veracruzano estaba atado a esta maldición. Capítulo 4. El marinero de Ensenada. Ubicación:
Ensenada, Baja California, 1960. Ramón, un marinero de Ensenada, era conocido por sus amoríos en cada puerto. Su esposa, Lucía, lo descubrió y enloquecida encontró un camarón dorado en la playa, brillando como un ojo maligno. Una anciana le susurró: «Es del diablo del mar, dáselo al traidor». Ramón lo comió en un ceviche, riendo de las lágrimas de Lucía. Horas después, su cabeza explotó en el muelle y el camarón se arrastró al agua. Lucía, creyendo haber ganado, comenzó a sentir el bulto. Su traición no fue amorosa, sino el odio que la consumió. Murió en un estallido, y ahora ambos son sombras en Ensenada, sus gritos mezclándose con el rugido del Pacífico. Pablo, en un viaje de trabajo, oyó esta leyenda en un bar, riéndose, hasta que el sueño de Elizabeth le hizo recordar el camarón dorado. Capítulo 5. El traidor del Golfo. Ubicación: Tampico, Tamaulipas, 2000. En Tampico, un empresario petrolero, Héctor, traicionó a su socio, Raúl, robándole un contrato millonario. Raúl, desesperado, encontró un camarón dorado en la playa, guiado por un sueño donde un hombre sin rostro le susurraba: «Ofréceselo y la traición morirá». Héctor lo comió en una cena de reconciliación, pero esa noche su cabeza explotó en su yate, salpicando el Golfo de México con sangre dorada. Raúl pensó que había ganado, pero el camarón reapareció en su casa. Su traición fue su codicia, y el bulto latió hasta que explotó. Hoy los pescadores de Tampico evitan ciertas aguas, diciendo que los camarones dorados son espíritus de traidores buscando nuevos huéspedes. Esta leyenda llegó a Ricardo a través de un contacto en el negocio de mariscos, inspirándolo a importar los camarones malditos. Capítulo 6. El brujo del manglar. Ubicación: Manglares de Alvarado, Veracruz, 1880. En los manglares de Alvarado, donde el río Papaloapan se enreda con el Golfo como venas de un monstruo dormido, vivía don Eusebio, un brujo temido por su mirada que perforaba el alma. Los pescadores decían que hablaba con los nahuales del agua, espíritus mitad pez, mitad hombre, que otorgaban poder a cambio de sangre. Una noche, una viuda llamada Carmen llegó a su choza, empapada por la lluvia, suplicando vengarse de su esposo infiel, Pedro, que la había abandonado por una cantinera. Eusebio, con una sonrisa torcida, le dio un camarón dorado, brillante como un ojo maligno. «Aliméntalo a su traición», dijo, «pero el mar cobrará su precio». Carmen lo cocinó en un caldo, y Pedro, borracho, lo devoró. Esa noche, su cabeza latió como tambores rituales. Al amanecer explotó en la playa, salpicando sangre dorada que el mar lamió con avidez. Pero Carmen no escapó. Un bulto creció en su sien, castigo por su odio. Murió gritando, y el camarón se arrastró al manglar. Hoy, los pescadores evitan ciertas lagunas, donde las sombras de Carmen y Pedro flotan susurrando: «El mar no perdona». Elizabeth oyó esta leyenda de niña, contada por su abuela en Veracruz, sembrando en ella un miedo profundo al agua y sus secretos. Capítulo 7. La curandera de los muertos. Ubicación: Catemaco, Veracruz, 1935. En Catemaco, cuna de brujos, vivía doña Inés, una curandera que sanaba con hierbas, pero también maldecía con susurros. Su choza, al borde del lago, estaba llena de frascos con cosas que se movían solas. Un joven, Julián,
La buscó tras descubrir que su prometida, Rosa, lo traicionó con un hacendado. «Dame justicia», suplicó. Doña Inés, oliendo su dolor, le dio un camarón dorado sacado de un altar cubierto de velas negras. «Ofréceselo, pero no mires atrás», advirtió. Julián engañó a Rosa para que comiera el camarón en una cena romántica. Horas después, su cabeza explotó en la hacienda, salpicando tapices con sangre dorada. Pero Julián sintió un latido en su cráneo. Su traición fue usar magia negra por venganza. Murió al alba y el camarón regresó al lago, nadando entre sombras. Doña Inés, al verlo, supo que el nahual del agua la castigaría por su intervención. Su choza ardió esa noche, y desde entonces su espíritu aparece en Catemaco, ofreciendo camarones a los despechados, susurrando: «Véngate, pero serás mío». Elizabeth visitó Catemaco buscando romper su maldición, y un brujo le contó esta historia, advirtiéndole que su linaje estaba atado al mismo nahual. Capítulo 8. El pacto en la cueva de Tuxpan. Ubicación: Tuxpan, Veracruz, 1790. Cerca de Tuxpan, una cueva en la playa era conocida como la Boca del Diablo, donde los brujos hacían pactos con espíritus marinos. Don Mateo, un brujo con cicatrices como mapas, vivía allí, temido por hablar con los ahogados. Una mujer, Dolores, llegó buscando vengarse de su esposo, un capitán que la traicionó con una sirena, o eso decían los marineros. Don Mateo, con ojos que brillaban como el mar en tormenta, le dio un camarón dorado, susurrando: «El mar lo castigará, pero tú pagarás el precio». Dolores lo sirvió al capitán en un guiso. Esa noche, su cabeza explotó en el barco, y el camarón nadó al mar, dejando un rastro dorado. Pero Dolores sintió el bulto latiendo. Su traición fue su sed de sangre. Murió en la cueva y el camarón regresó a don Mateo, quien lo guardó en un frasco. Desde entonces la cueva está cerrada, pero los pescadores oyen gritos en las noches de luna llena y ven camarones dorados brillando en la arena. Ricardo oyó esta leyenda en un viaje de negocios a Tuxpan, lo que lo llevó a buscar camarones malditos en Tailandia, conectando su destino con esta cueva. Capítulo 9. El brujo de la Huasteca. Ubicación: Huasteca Veracruzana, 1955. En la Huasteca, donde los ríos serpentean como venas vivas, vivía don Cipriano, un brujo que curaba con cantos y maldecía con silencios. Una joven, Teresa, lo buscó tras ser traicionada por su novio, un músico que la dejó por una cantante de Xalapa. Don Cipriano, con una voz que parecía venir del fondo de un pozo, le dio un camarón dorado, diciendo: «El traidor pagará, pero el río te cobrará». Teresa lo cocinó en un tamal y el músico lo comió tras un concierto. Su cabeza explotó en el escenario, salpicando al público con sangre dorada. Pero Teresa sintió el latido. Su traición fue su envidia. Murió en el río y el camarón nadó corriente arriba. Don Cipriano intentó destruir el frasco, pero el río se lo tragó, y desde entonces los huastecos evitan pescar en ciertas pozas, donde los camarones dorados brillan como maldiciones. Pablo escuchó esta historia en un bar de Xalapa, riéndose hasta que el sueño de Elizabeth lo hizo dudar.
conectando su miedo al camarón. Capítulo 10. La bruja del volcán. Ubicación: Los Tuxtlas, Veracruz, 2005. En Los Tuxtlas, cerca del volcán San Martín, vivía Doña Luz, una bruja que leía el futuro en conchas marinas. Una mujer, Mariana, la buscó tras descubrir que su esposo, un político, la traicionó con su secretaria. Doña Luz, con manos temblorosas, le dio un camarón dorado de un frasco que vibraba solo. El mar castiga, pero te arrastrará con él, advirtió. Mariana lo sirvió en una cena oficial. El político murió en su oficina, cabeza reventada, sangre dorada manchando documentos. Pero Mariana sintió el bulto. Su traición fue su ambición, pues sabía del afer y lo usó para ascender. Murió en la playa y el camarón regresó al volcán. Doña Luz intentó quemarlo, pero el frasco explotó y su choza quedó en cenizas. Ahora los tuxtlecos dicen que los camarones dorados aparecen en las costas y Doña Luz vaga como sombra, susurrando: traiciona y el mar te devorará. Elizabeth oyó esta leyenda en su visita a Catemaco, confirmando que su maldición está ligada a los brujos veracruzanos y su nahual marino. Capítulo 11. La traición bajo la luna. Ubicación: Costa de Veracruz, siglo XVI, época prehispánica. Hace 500 años, antes de que los españoles pisaran las costas de Veracruz, los totonacas veneraban al mar como a un dios vivo, Tlaloc del agua, que respiraba en cada ola. En un pueblo costero cerca de lo que hoy es Tecolutla, vivía Xihuitl, un guerrero totonaca de mirada fiera, prometido a Citlali, una sacerdotisa dedicada al templo del mar. Citlali, con ojos como perlas negras, ofrecía conchas y sangre de pescado al dios para calmar las tormentas. Pero Xihuitl, ambicioso, traicionó a Citlali. Sedujo a la hija del cacique, Xochiquetzal, para ganar favor y tierras. Una noche, bajo una luna llena que sangraba roja sobre el golfo, Citlali los descubrió abrazados en la playa. Herida no lloró, corrió al templo y en un ritual prohibido cortó su palma y dejó que su sangre goteara en el agua, invocando al espíritu más oscuro del mar, el Tlaloc Nahual, una entidad que no servía a Tlaloc, sino al caos. El mar rugió y de las olas emergió una criatura, mitad hombre con piel escamosa y ojos como abismos, mitad camarón gigante con un caparazón dorado que brillaba como un sol envenenado. «Tu traidor pagará», susurró el nahual entregándole un camarón dorado, palpitante como un corazón. «Pero el precio será tu alma, atada a mí por siempre». Citlali, ciega de ira, aceptó. Preparó un caldo con el camarón y lo sirvió a Xihuitl en un banquete. Esa noche, su cabeza latió como un tambor ritual y al alba explotó frente al pueblo, salpicando sangre dorada que el mar absorbió. Pero Citlali sintió el bulto en su propia cabeza. Su traición fue usar magia prohibida. Su cráneo estalló y el nahual la reclamó, fusionando su espíritu con el suyo. Así nació el nahual marino, un ser que castiga traiciones, pero atrapa a todos los que lo invocan. Capítulo 12. La maldición que navega al viejo mundo. Ubicación: costas de Veracruz y Tailandia, 1520-1600. Cuando los españoles llegaron a Veracruz, el nahual marino ya era una leyenda temida. Los totonacas advertían a los conquistadores: no traicionen en estas costas, o el mar los devorará.
Pero un marinero español, Diego de Salazar, escuchó la historia y vio oportunidad. En 1525 traicionó a su capitán, robándole un cargamento de oro. Un pescador totonaca, vengativo, le dio un camarón dorado, diciendo: «El nahual te castigará». Diego lo comió por error y su cabeza explotó en el barco, salpicando a la tripulación. Los españoles llevaron la leyenda a Europa, pero el nahual no se quedó en Veracruz. En 1580, un galeón español naufragó en las costas de Tailandia, llevando consigo un frasco con camarones dorados preservados en salmuera maldita. Los pescadores tailandeses, al encontrarlos, reconocieron un eco de sus propios espíritus vengadores, los Ficrasue, fantasmas que devoran traidores. El nahual marino se fusionó con estas creencias, viajando por el Pacífico, sus camarones dorados apareciendo en redes desde Bangkok hasta Veracruz. Los brujos tailandeses como Sita, quien siglos después conoció a Ricardo, aprendieron a invocar al nahual, pero siempre con un precio. Cada maldición los ataba más a él. En Veracruz, los totonacas decían que el nahual había cruzado el mar para extender su venganza y que Citlali, ahora parte de él, lloraba en las olas, su voz un lamento que atraía a los traidores. Capítulo 13. El templo sumergido. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 1700. En el siglo XVIII, los pescadores veracruzanos hablaban de un templo sumergido en los arrecifes, donde el nahual marino vivía. Era un lugar de corales retorcidos como manos esqueléticas, donde las corrientes susurraban nombres. Un pirata, Juan el Traidor, famoso por vender a sus compañeros, buscó el templo para robar sus tesoros, guiado por un brujo de Tuxpan que le dio un camarón dorado como ofrenda. Juan buceó hasta el templo, encontrando altares de conchas y huesos humanos. Pero el nahual apareció, una figura escamosa con el rostro de Citlali, sus ojos llorando sangre. «Traicionaste a los tuyos», dijo, y el camarón latió en la mano de Juan. Intentó huir, pero su cabeza explotó bajo el agua, tiñendo el arrecife de dorado. Los buzos modernos evitan esa zona, donde los camarones dorados brillan entre los corales, y los ecos de Citlali cantan: «El mar guarda tu pecado». Elizabeth, cuya familia vivía cerca de Tecolutla, oyó esta leyenda de su abuela, quien juraba que el templo sumergido era real y que el nahual castigaba a su linaje por una traición olvidada. Capítulo 14. La bruja que desafió al nahual. Ubicación: Catemaco, Veracruz, 1850. En Catemaco, tierra de brujos, vivía doña Arcadia, una hechicera que desafiaba al nahual marino. Conocía su origen, la traición de Xihuitl y el sacrificio de Citlali. Un hombre, Esteban, llegó buscando vengarse de su esposa infiel, quien lo humilló con un terrateniente. Arcadia, con manos temblorosas, le dio un camarón dorado, pero advirtió: «El nahual no distingue entre traidor y vengador. Todos pagan». Esteban lo sirvió a su esposa y su cabeza explotó en la hacienda. Pero el nahual visitó a Arcadia en sueños. «Me desafías, bruja». Un bulto latió en su cabeza, y aunque intentó un ritual para romper la maldición, el lago de Catemaco se agitó, y camarones dorados emergieron arrastrándose a su choza. Su cabeza explotó, y el nahual absorbió su espíritu. Desde entonces, los brujos de Catemaco temen invocar al nahual. Pero sus camarones aparecen en altares,
brillando como advertencias. Ricardo, en su búsqueda de poder, oyó esta historia de un contacto en Catemaco, lo que lo llevó a Tailandia para encontrar a Sita y sus camarones malditos. Capítulo 15. El regreso del nahual moderno. Ubicación: costas de Veracruz y Ciudad de México, 2020. En la era moderna, el nahual marino se ha adaptado. Los camarones dorados aparecen en mercados de mariscos, en restaurantes de lujo, incluso en supermercados. En 2020, un chef en Veracruz, Miguel, traicionó a su socio al robarle una receta. Encontró un camarón dorado en su cocina, brillante y vivo. Lo cocinó por curiosidad, y esa noche su cabeza explotó en su restaurante, salpicando mesas con sangre dorada. Los meseros juraron que el camarón se arrastró al drenaje, rumbo al mar. En la Ciudad de México, los camarones llegan a manos de hombres como Ricardo, que los usan para vengarse sin saber que el nahual los observa. El espíritu de Citlali, atrapado en el nahual, susurra en sueños, guiando a traidores como Elizabeth hacia su destino. Los pescadores veracruzanos dicen que el nahual ahora vive en las plataformas petroleras del Golfo, donde las luces atraen a los camarones dorados, listos para castigar. Hoy, si caminas por las playas de Veracruz y ves un camarón dorado, no lo toques. El nahual marino, nacido de la traición de Xihuitl y el sacrificio de Citlali, sigue hambriento. Su maldición no solo explota cabezas, devora almas, atándolas al mar por la eternidad. Capítulo 16. El descubrimiento del abismo. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 1600. En los arrecifes frente a la costa de Veracruz, donde el mar es un mosaico de turquesa y sombras, los pescadores totonacas del siglo XVII evitaban un lugar conocido como la Fosa de los Susurros. Allí, decían, el agua cantaba nombres de traidores. En 1600, un pescador, Tlacaelel, encontró algo extraño en su red. Un camarón dorado, brillante como un sol enfermo, que parecía mirarlo. Al soltarlo, el mar se agitó y una corriente lo arrastró bajo el agua. Tlacaelel emergió horas después, pálido y balbuceando sobre un templo bajo el mar, una estructura de coral negro, con columnas retorcidas como huesos de gigantes. En el centro, un altar cubierto de conchas brillaba con camarones dorados, palpitando como corazones. Sobre el altar, una estatua del nahual marino, mitad hombre, mitad criatura marina, lo miró con ojos de obsidiana. Tlacaelel oyó un susurro. «Trae a un traidor, o serás tú». Intentó huir, pero un bulto latió en su cabeza. Murió en la playa, su cráneo explotando, y el camarón regresó al agua. Los totonacas sellaron la historia, pero los brujos de Catemaco sabían. El templo sumergido era el hogar del nahual marino, construido por Citlali tras su pacto con el Tlaloque nahual. Elizabeth, cuya abuela era de Tecolutla, oyó ecos de esta leyenda, sintiendo un escalofrío al imaginar el templo. Capítulo 17. La arquitectura del terror. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 1700. En 1700, un brujo de Tuxpan, don Gregorio, intentó mapear el templo. Buceó con amuletos de obsidiana, protegido por rituales. Lo que encontró lo marcó para siempre. El templo, hundido a 30 metros de profundidad, era una catedral imposible. Columnas de coral negro talladas con rostros humanos gritando, sus bocas abiertas como si aún imploraran.
Las paredes, cubiertas de conchas, formaban mosaicos de traiciones, amantes apuñalándose, guerreros traicionados en batalla. El altar central era una losa de piedra volcánica grabada con glifos totonacas que contaban la traición de Xihuitl y el sacrificio de Citlali. Encima, un frasco natural de coral contenía cientos de camarones dorados, nadando en un líquido que brillaba como sangre iluminada por la luna. Alrededor, estatuas del nahual marino, con caparazones dorados y ojos que seguían a don Gregorio. El aire, o lo que pasaba por aire bajo el agua, era pesado, cargado de susurros. Traiciona y el mar te devorará. Don Gregorio intentó robar un camarón, pero el templo tembló y una sombra lo persiguió. Escapó, pero un bulto latió en su cabeza. Murió en la costa, y los camarones dorados aparecieron en las redes de Tuxpan. Ricardo, siglos después, oyó esta descripción de un contacto en el negocio de mariscos, lo que lo llevó a buscar los camarones malditos. Capítulo 18. Los guardianes del templo. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 1850. En el siglo XIX, los pescadores hablaban de los guardianes del templo, espíritus de traidores atrapados por el nahual marino. Una noche, una joven bruja de Catemaco, doña Clara, buceó al templo para romper la maldición que mató a su hermano, un traidor. Encontró el templo rodeado de sombras acuáticas, figuras humanas con rostros destrozados, nadando como anguilas. Eran las almas de quienes comieron los camarones dorados, condenadas a vigilar el altar. Clara alcanzó el altar, pero los guardianes la rodearon, susurrando nombres de sus propias traiciones. Intentó un ritual con sangre de tortuga, pero el nahual marino apareció, una figura escamosa con el rostro de Citlali, llorando sangre dorada. «Nadie rompe mi pacto», dijo. Clara sintió un bulto en su cabeza y apenas escapó. Murió en la playa, su cráneo explotando, y los guardianes se llevaron el camarón al templo. Hoy, los buzos evitan los arrecifes, diciendo que las sombras los persiguen, susurrando pecados olvidados. Elizabeth, al visitar Catemaco, oyó de estos guardianes, temiendo que su alma termine atrapada en el templo. Capítulo 19. El ritual prohibido. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 1920. En 1920, un grupo de brujos de los Tuxtlas intentó destruir el templo. Liderados por don Anselmo, un hechicero que perdió a su hija por la maldición, bucearon con amuletos y velas negras. Encontraron el templo más grande, como si creciera con cada traición. El altar ahora tenía un frasco gigante, lleno de camarones dorados que latían al unísono, como un corazón colectivo. Intentaron un ritual, quemando copal bajo el agua, pero el nahual marino emergió, su cuerpo cubierto de conchas que chasqueaban como dientes. «Cada traición me fortalece», rugió. Los brujos sintieron bultos en sus cabezas, y uno a uno, sus cráneos explotaron, tiñendo el agua de dorado. Solo Anselmo escapó, pero vivió loco, balbuceando sobre el templo que respira. Los pescadores modernos dicen que el templo se mueve, cambiando de lugar en los arrecifes, como si el nahual marino lo protegiera. Pablo oyó esta historia en un bar de Veracruz, riéndose hasta que el sueño de Elizabeth lo hizo dudar. Capítulo 20. El templo en la era moderna. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 2025. Hoy, el templo sumergido es una leyenda viva. Buzos científicos, buscando corales, han reportado anomalías, estructuras que aparecen y desaparecen, ecos de cánticos en el agua. En 2025, un biólogo marino, Luis,
encontró un camarón dorado cerca de los arrecifes. Lo llevó a un laboratorio, pero esa noche su cabeza latió y explotó, salpicando el equipo con sangre dorada. El camarón escapó, nadando al mar. Los brujos de Catemaco dicen que el templo es el corazón del nahual marino, donde guarda las almas de traidores como Citlali, Xihuitl y los que vinieron después. Cada camarón dorado es una extensión de su voluntad, llevando la maldición a la superficie. Elizabeth y Ricardo, atrapados en su traición, están ligados al templo. Sus sueños son ecos de sus altares y sus bultos, un llamado del nahual. Si buceas en los arrecifes y ves coral negro o un brillo dorado, no te acerques. El templo sumergido respira y el nahual marino espera, listo para reclamar a los traidores con un latido que termina en sangre. Capítulo 21. El ritual del fuego de conchas. Ubicación: Playa de Tecolutla, Veracruz, 1650. En Tecolutla, donde las olas cantan lamentos antiguos, los totonacas creían que el fuego purificaba el alma. Una bruja, doña Xochitl, intentó romper la maldición del nahual marino para salvar a su hijo, un pescador que comió un camarón dorado tras traicionar a su esposa. El ritual requería recolectar conchas blancas del arrecife donde acechaba el templo sumergido, cada una bañada en sangre de tortuga para apaciguar al mar. Doña Xochitl construyó una hoguera en la playa bajo la luna nueva, apilando las conchas en un círculo. Cantó en totonaca, invocando a Tlaloc para contrarrestar al nahual. Vertió salmuera bendita por un sacerdote y quemó un camarón dorado en el fuego, gritando: «Libera a mi hijo». Las llamas crecieron, pero el nahual apareció en las olas, una figura escamosa con el rostro de Citlali, sus ojos llorando sangre dorada. «El fuego no me toca», rugió. El hijo de Xochitl sintió el bulto en su cabeza y explotó, salpicando la arena. Xochitl, desesperada, arrojó más conchas al fuego, pero el náhuatl la marcó. Un bulto latió en su cráneo y murió al amanecer. Los pescadores dicen que este ritual, si se hace con fe pura, puede debilitar al nahual, pero cualquier traición oculta lo fortalece. Elizabeth oyó esta leyenda de su abuela y consideró el ritual, pero temía su propio pasado de traiciones. Capítulo 22. El sacrificio del río Papaloapan. Ubicación: Manglares de Alvarado, Veracruz, 1780. En los manglares de Alvarado, donde el río abraza al mar, los brujos creían que un sacrificio vivo podía romper la maldición. Don Mateo, un hechicero con cicatrices de garra, intentó salvar a su aldea, donde los camarones dorados aparecían en las redes tras traiciones amorosas. El ritual exigía un cordero blanco, puro de corazón, cuya sangre debía mezclarse con agua del río y verterse en el mar, junto a un camarón dorado triturado. Mateo llevó al cordero a un altar de piedra en el manglar, bajo un cielo sin estrellas. Cortó su garganta, dejando que la sangre fluyera al río, y esparció el camarón en polvo cantando: «Tlaloque nahual, toma esta vida y suelta a los míos». El agua burbujeó y el nahual marino emergió, mitad hombre, mitad crustáceo, con ojos que brillaban como faros rotos. «Tu aldea está manchada», dijo. Los aldeanos, muchos traidores en secreto, sintieron bultos en sus cabezas. Uno a uno,
Sus cráneos explotaron, tiñendo el río de dorado. Mateo sobrevivió, pero enloqueció, murmurando que el nahual solo acepta sangre de un traidor puro. Ricardo, al investigar en Tuxpan, oyó esta historia y pensó en usarla contra Elizabeth, sin saber que él también estaba marcado. Capítulo 23. El canto de las 7 conchas. Ubicación: Catemaco, Veracruz, 1900. En Catemaco, los brujos usaban cánticos para apaciguar espíritus. Doña Inés, una curandera legendaria, creó el ritual de las 7 conchas para romper la maldición del nahual. Requirió 7 conchas negras del templo sumergido, cada una grabada con glifos totonacas, dispuestas en un círculo en el lago. La persona maldita, en este caso un joven traidor, Luis, debía cantar un lamento totonaca, ofreciendo su arrepentimiento al mar mientras quemaba un camarón dorado con copal. Luis, con un bulto latiendo en su cabeza, siguió el ritual. Bajo la luna llena, cantó hasta que su voz se quebró y las conchas brillaron. Pero el nahual marino apareció en el lago, su caparazón dorado chasqueando. «Tu arrepentimiento es falso», dijo, pues Luis aún amaba a su amante. Su cabeza explotó, salpicando el círculo de conchas. Doña Inés intentó salvarlo, pero el nahual la marcó. Un bulto latió en ella y murió al amanecer. Los brujos modernos dicen que este ritual funciona solo con un corazón puro, sin rastro de traición. Elizabeth consultó a un brujo en Catemaco que le habló de este ritual, pero dudó sabiendo que su amor por Pablo la condenaba. Capítulo 24. La sangre del arrecife. Ubicación: Arrecifes de Veracruz, 1950. En los arrecifes, los brujos creían que el templo sumergido podía ser destruido con sangre de un traidor arrepentido. Don Anselmo, un buzo y hechicero, intentó el ritual para salvar a su hija, marcada por un camarón dorado tras traicionar a su esposo. El ritual requería bucear al templo, llevar un cuchillo de obsidiana y ofrecer sangre propia en el altar, junto a un camarón quemado en una antorcha submarina. Anselmo buceó al templo, enfrentando guardianes, sombras de traidores con rostros destrozados. Cortó su palma dejando sangre en el altar y quemó el camarón gritando: «Nahual, toma mi vida y libera a mi hija». El templo tembló, pero el nahual apareció. «Tu sangre no basta, pues traicionaste mi altar al entrar sin permiso». La cabeza de Anselmo latió y explotó bajo el agua, tiñendo el arrecife de dorado. Su hija murió días después. Los buzos modernos evitan el templo, diciendo que la sangre atrae al nahual. Pablo oyó esta leyenda en un bar de Veracruz y pensó en intentarlo para salvar a Elizabeth, pero el miedo lo detuvo. Capítulo 25. El pacto de la luna nueva. Ubicación: Los Tuxtlas, Veracruz, 2020. En Los Tuxtlas, los brujos modernos crearon un ritual final: el pacto de la luna nueva. Una curandera, Doña Luz, intentó salvar a un hombre, Miguel, marcado por el camarón tras traicionar a su socio. El ritual requería un altar en la playa, con 7 velas negras, conchas del templo y un espejo para reflejar el alma. El traidor debía confesar todos sus pecados al mar, apuñalar un camarón dorado con un cuchillo de plata y hundirlo en el agua, jurando lealtad eterna. Miguel confesó bajo la luna nueva, pero omitió una traición menor. Clavó el cuchillo en el camarón y el mar rugió. El nahual marino emergió, su rostro una mezcla de Citlali y todos los traidores atrapados. «Mentiste», dijo. La cabeza de Miguel explotó y Doña Luz sintió el bulto. Su traición fue creer que podía engañar al nahual. Murió al alba
y el camarón nadó libre. Hoy, los brujos dicen que este ritual es el único que podría romper la maldición, pero requiere una confesión total y un corazón sin mancha. Elizabeth y Ricardo, atrapados en sus traiciones, nunca lo intentaron, temiendo que el nahual los reclame.